a todos los que se encuentran en esta sesión. Muchas gracias. Les agradezco profundamente que se encuentren aquí en este viernes 13 de febrero 2026 para la sesión final de la semana número 3 de Textos y Visiones del Mundo. Semana número 3, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo es el nombre de la sesión y me alegra mucho estar con ustedes esta tarde, repito, de viernes 13 de febrero. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron, que se están conectando, aquellos que ven los videos, aquellos que expresan dudas a través de la plataforma. La verdad es que me alegra muchísimo que ustedes hayan, perdón, me alegra muchísimo que ustedes puedan, digamos, tomarse el tiempo de revisar a veces un poquito de material de lo que podemos encontrar en la plataforma y también algo de material que les puedo compartir yo, ¿no? Esos dos aspectos me interesan muchísimo porque nos van a permitir o les van a permitir a ustedes pues consolidarse en esto el análisis literario que créanme, espero también les pueda servir en general, ¿no? Hoy les traje para empezar, algunos consejos para mejorar su redacción, que también es algo bastante importante, pero ante todo me interesa tratar un aspecto. Por favor, Cecilia Solveig y Emily, perdón, avísenme eh, si ustedes me escuchan a mí, por favor, o si yo tengo que, ya está todo el volumen que puede estar, pues avísenme, me dicen que sí. Las demás, Solveig y Cecilia, por favor, avísenme. Y si no, tal vez sea tu conexión, Valentina. Por lo tanto, la primera recomendación que se hace es que salgas y vuelvas a entrar. Eso tal vez pueda ayudarte mucho en este aspecto. Mientras tanto, voy a ir compartiendo las cuestiones de la sesión. Aquí está. Estamos arrancando, como dije. Bueno, más estamos cerrando, perdón, la semana número 3. Leer y escribir para que... gracias. Leer, escribir para conocer y comprender mi mundo es el nombre de la semana número 3 o de la unidad número 3. Y vamos a culminarla el día de hoy porque ya tuvimos un adelanto bastante grande e importante el miércoles. Si bien no tratamos las actividades integradas, eso lo haré hoy. Me parece súper importante que las tratemos en particular en el día de hoy y también darles algunos consejos generales. Eh, para comenzar, recuerden cuáles son las reglas de comunicación virtual. Saludar siempre antes de iniciar una conversación. Respetar la postura de los miembros de la comunidad. Escribir correctamente el nombre de la persona. Ser claro y cortés. Escribir de acuerdo con normas ortográficas y gramaticales. Respetar privacidad de la información. Procurar ser breve y conciso. Asegurarte de indicar con exactitud de dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información. De ahí la importancia de las fuentes de referencia en todas sus versiones. Algunos me han preguntado si también en el foro y yo les había comentado que por supuesto que cada una de las participaciones debe llevar citas textuales o paráfrasis o en todo caso fuentes de referencia. Si no hay penalización, la razón es la misma. Ustedes están investigando para hacer eso y están revisando materiales. Evidentemente esa revisión de materiales implica una investigación. Evidentemente esa investigación implica un uso de fuentes. Evidentemente el uso de fuentes significa poder eh, colocarnos en la medida, bueno, colocar y tener la certeza académica de que vas a colocar fuentes de referencia y de que vas a informarle al lector, en este caso yo, el lector académico, vas a enseñarle que puedes, digamos, solventar la información que tuviste. ¿A qué me refiero con solventar? Defender la información que acabas de investigar, ¿no? De eso se trata, en tanto en los foros como en la actividad número 5 de las nubes. Y también quería compartirles un video que no pude compartir el otro día, pero creo que hoy sí es bastante importante que lo revisamos, porque habla de la adaptación de un texto literario al contexto actual, de un texto clásico al contexto actual, y eso nos ayuda un montón. No lo pude poner el otro día, pero hoy evidentemente lo voy a hacer. Eh, Experiencia estética, Emily. Es el video, me imagino, ¿no?
Bueno, hay un error aquí, ahorita lo buscamos. Estoy compartiendo para que vean dónde está el manual de citación de prepa en línea CEP. Déjame ver cuál entonces. Mm, experiencias estéticas. Por eso ahí viene el video, de hecho. O sea, tú utilizaste esta información o el video. Casi es lo mismo, pero... em, ok, perfecto. Gracias. Entonces, lo estoy escribiendo, ¿eh? No te lo voy a hacer, por supuesto, pero te voy a indicar cómo se hace. Listo. Prepa en línea CEP, que sería la equivalente al autor, el año entre paréntesis, luego el título del recurso, que sería de experiencias estéticas, nombre de la página donde está el recurso, Prepa en línea CEP, y la fecha de consulta. Perdón, se me olvidó el URL, que sería el link. Esa sería la última parte, el URL, que sería el link después de la fecha de consulta, el URL. Repito que sería pues el link, ¿no? Entonces, creo que con eso ya puedes aplicar el recurso y el video se hace de una manera muy parecida. Pero bueno, lo que les quería mostrar, perdón, es dónde colocar, aunque no me abre, el manual de citación de citas, manual de citación de citas, bueno, manual de citas y referencias de prepa en línea CEP basado en el estilo APA. Entonces, eso es lo que quería yo compartir con ustedes, porque me parece indispensable para la hora de revisarlo, ¿no? A la hora de tener cierta claridad sobre cómo se pone determinado recurso. Entonces, ya que se lo aclaré de todos modos a Emily, ahora sí, puedo continuar con esta parte. Entonces, si tienen alguna duda como la que acaba de presentar Emily, lo pueden hacer, obviamente. Antes, esas, primero presentamos las reglas, ahora sí vamos a presentar cuál es la agenda de la sesión número 6, cuál es nuestro objetivo, las reglas de comunicación virtual, los conocimientos previos, los temas de la semana, lo que hay que saber, las actividades integradoras 5 y 6, el uso responsable de la información, evitemos el plagio, las actividades de reforzamiento y el adelanto de la sesión número... No, aquí me equivoqué. Es de la sesión número 7, semana 4. Perdónenme, déjame, me lo voy a corregir de una vez. 7, semana 4, entonces daremos a la semana 4. Voy a empezar aquí, ya saben que siempre empiezo un poco por el final porque me interesa mucho que ustedes hagan lo de la próxima semana. Voy a empezar con lo que va a venir la próxima semana, que es la semana número 4. Va a venir un foro de integración exactamente igual al que hicimos esta semana. 5 participaciones, todas las mismas características, exactamente las mismas características. 5 renglones por lo menos, citas y o paráfrasis, fuentes de referencia, reglas de la etiqueta y por supuesto cuidar la ortografía y redacción. Esa es la parte muy importante, ¿no? Entonces, esa es la mitad bueno, la mitad de la evaluación, pero ni siquiera la mitad, una pequeña parte. Otra parte, también bastante grande, es las historietas. Les recomiendo que vayan empezando, aunque tal vez no puedan ver el contenido todavía. Recuerden, perdón, para ver el contenido de la próxima semana, deben contestar la encuesta que hacen sobre mi trabajo. Apreciaría mucho sus observaciones sobre la forma en que trabajo en estas sesiones integradoras y también sobre el módulo. También es básico, muy importante para nosotros. Entonces, si no contestan esas encuestas, no van a poder ver los contenidos de la semana 4. Es muy sencillo. Y ahí de paso cumplen tiempo en plataforma, o sea que les puede convenir incluso por puntaje. Y lo que vamos a hacer la próxima semana es básicamente esto: cómo se hace una historieta, cuáles son sus principales características y qué tiene que ver una historieta con la literatura. También vamos a hablar de que ustedes elijan su tema favorito del módulo de estas 3 semanas que se acaban hoy, que ustedes me digan cuál es su tema favorito y cómo están en general, ¿no? Si me gustó más uno que el otro y por qué, si se me dificultó menos, si se me hizo más fácil, si se me hizo más difícil, también se vale. Y también relacionarlo con otras expresiones literarias,
Hoy vamos a ver varias de esas otras expresiones literarias. El miércoles les puse 2 expresiones que están en el foro. Hoy les voy a poner otras que tienen tanta información y de ahí ustedes van a trabajar, ¿ok? Recuerden, por favor, siempre les pongo la misma diapositiva, pero es muy importante. Tu participación es indispensable e importante para que yo pueda hacer también correctamente mi trabajo, ¿no? Parte de las sesiones que yo preparo tienen que ver con la interacción con ustedes. Entonces, si tú te preparas, si tú asistes puntualmente a la sesión y participas cuando yo llegue a hacer preguntas y contestes, por supuesto, pues obviamente vas a poner el puntaje extra que se requiere y que te mereces a partir de tu trabajo de la semana o de la sesión al menos, ¿no? Recuerden que también me puedes sugerir lecturas o material y responde las preguntas hechas por mí, ¿no? Como ya sabrán, en estas 3 semanas pues siempre hago un montón de preguntas, o a veces con videos ustedes tienen que desarrollar ciertos aspectos que también son bastante importantes, ¿no? Entonces por ahí, repito por favor, nada más no hay problema, participen. Este es el objetivo de la sesión número 6 de la semana número 3. Es más la misma del miércoles. Comprender la relación entre literatura y sociedad, conocer la literatura en Internet, familiarizarse con el concepto de experiencia estética. Hay varias experiencias estéticas, como ya habló Emily, a partir del recurso que se llama experiencias estéticas. Yo en particular les mostré el miércoles el video que se llama Experiencia Estética, a través del cual tiene que ver mucho con la filosofía y tiene que ver mucho con el arte, ¿no? Entonces ustedes dieron cierta opinión sobre experiencia estética, yo les dije, guarden también esa opinión, las todas fueron muy valiosas y bien documentadas, guarden esa opinión, agréguenle los lineamientos que vimos en la semana 3 del foro y también que vamos a verla en la semana 4 y esa ya podría ser su participación de la semana, una de las 5 que deben hacer. Me han estado preguntando mucho si pueden participar 2 días en un solo momento. Yo les he dicho que sí, pero se arriesgan a que, bueno, en realidad está penalizado. Sin embargo, ustedes pueden revisarlo y hacer, si no les alcanza el tiempo, si no les alcanza el día, pues obviamente pueden hacerlo 2 en un solo día. Eh, como dije, es bastante importante que ustedes revisen, perdón, que ustedes revisen cuál es la mejor opción para trabajar, ¿no? Cada quien tiene su estilo y es muy importante. Conocimientos previos, vamos a ver un par de aspectos, pero me interesa mucho más porque lo vamos a poner en práctica hoy. Son algunos consejos para redactar, ¿no? Entonces, eh, aquí nada más, por favor, no me interesa que me repitan, obviamente es importante, pero no me interesa que me repitan lo de lo del video, sino lo que quiero es que lo apliquen. Es muy importante para mí que apliquen esto de cuáles son los consejos para redactar mejor. eh, y en muchos casos, también darse cuenta cuando no están redactados de una manera correcta y también cuando no están redactando ustedes. Entonces, yo creo que esa es la parte que les pediría, nada más. Em, ¿Cuál es en particular? em, Deme un segundo. Ok. Mm, Entonces, son estos consejos para redactar. Sé que la redacción se trabaja todos los días practicando, pero bueno, es por lo menos me quedo tranquilo de que al menos les di algunos consejos para redacción. Es un video, por favor, revisémoslo y después platicamos. Aquí me basta con que me den su opinión, aunque no es solamente una opinión, sino que es una opinión argumentada, porque detrás de esto ya hay una investigación. Bueno, yo ya la hice, pero ustedes la van a ver. Introducing Grammarly, like you've never seen before. Your all-in-one writing essential. Writing. Hola, queridos hablantes, soy Alberto Bustos. Los párrafos son los ladrillos con que se construye un texto. Por eso, si no construimos con materiales sólidos, nuestro texto se vendrá abajo. Hoy te voy a explicar lo que necesitas para redactar con párrafos
que les den un buen soporte a las ideas que quieres expresar y que ayuden así al lector a entender el texto. Para empezar, ¿cuándo hay que cambiar de párrafo? Eso nos lo va a marcar el contenido. Los párrafos tienen que tener unidad de contenido. Un párrafo debe expresar una idea, y solo una. Si te das cuenta de que en un párrafo estás mezclando dos o más ideas, es que estás haciendo algo mal. Tu texto tiene un problema estructural. Lo que debes hacer entonces es dividir ese párrafo en dos o en todos los que hagan falta para que cada uno contenga una sola idea. Es verdad que a veces existen ideas complejas que darían lugar a párrafos muy largos. En ese caso lo que procede es crear párrafos diferentes, de modo que cada uno de ellos contenga un aspecto unitario dentro de una idea compleja. Asesor, no se escucha. Te voy a dar un truco para que compruebes si tus párrafos tienen unidad de contenido. Avísenme los demás, por favor, si no se escucha. Denme un segundo y lo pongo en el otro navegador. Y lo comparto, por supuesto. Denme un segundo. Lo regreso. Ser uno con los demás nos conecta con lo importante. HDI Seguros, tu compañía. Va de nuevo, ¿eh? Crea un sitio que te enamore con Wix. Tus palabras crean tu... Hola, queridos hablantes, soy Alberto Bustos. Los párrafos son los ladrillos con que se construye un texto. Por eso, si no construimos con materiales sólidos, nuestro texto se vendrá abajo. Hoy te voy a explicar lo que necesitas para redactar con párrafos que les den un buen soporte a las ideas que quieres expresar y que ayuden así al lector a entender el texto. Para empezar, ¿cuándo hay que cambiar de párrafo? Eso nos lo va a marcar el contenido. Los párrafos tienen que tener unidad de contenido. Un párrafo debe expresar una idea, y solo una. Si te das cuenta de que en un párrafo estás mezclando dos o más ideas, es que estás haciendo algo mal. Tu texto tiene un problema estructural. Lo que debes hacer entonces es dividir ese párrafo en dos o en todos los que hagan falta para que cada uno contenga una sola idea. Es verdad que a veces existen ideas complejas que darían lugar a párrafos muy largos. En ese caso lo que procede es crear párrafos diferentes, de modo que cada uno de ellos contenga un aspecto unitario dentro de una idea compleja. Te voy a dar un truco para que compruebes si tus párrafos tienen unidad de contenido. Prueba a ponerles título. Si están bien redactados, te será fácil resumir su contenido con una pequeña expresión o con una oración muy breve. Y si esto no te funciona, es que tienes que revisarlos. ¿Y cómo se ordena la información dentro de un párrafo? Lo más importante tiene que ir lo primero. Hay un principio básico de redacción que es que siempre tenemos que empezar por lo más importante. Esto se aplica a todos los niveles estructurales del texto. La información más importante va al principio de un texto, al principio de un capítulo, al principio de un apartado y al principio de un párrafo. ¿Y qué extensión tienen que tener los párrafos? Una vez más, eso nos lo va a marcar el contenido. Unos tendrán que ser más largos y otros más cortos. Todo depende de la idea que desarrollan. Pero como norma general, vamos a ir a por párrafos de una extensión intermedia. Ni muy largos, ni muy cortos. Orientativamente, 10, 12, hasta 15 líneas es una extensión que puede ser razonable. De esta forma, ayudamos al lector a seguir el texto. En general, hay que huir de los párrafos muy cortos y también de los muy largos, pero sobre todo de los párrafos que son muy largos. Los párrafos largos fatigan al lector y aumentan las posibilidades de que abandone el texto. Cada vez que cambiamos de párrafo al leer es como cuando llegamos al descansillo de una escalera. Nos sirve para tomar aliento y continuar la marcha. Si la escalera no se acaba nunca, acabamos perdiendo el ánimo
y al final nos damos por vencidos. Así que nunca, nunca, pero nunca debes tener un párrafo que ocupe una página completa. Eso es veneno para el lector y te puedo garantizar que además es que ese párrafo está mal redactado. En el extremo opuesto, tampoco es bueno redactar con párrafos muy breves. Si miras tu página y te das cuenta de que estás redactando con párrafos de 2, 3, 4 líneas, es que no estás desarrollando las ideas o es que estás poniendo en párrafos separados contenido que pertenece a uno solo. Esto también le resulta fatigoso al lector porque le estamos obligando constantemente a dar saltitos y además transmite la idea de un texto un poco deslavazado, un texto que no se ha trabajado lo suficiente. Lo que sí viene bien es incluir de vez en cuando un párrafo un poco más largo o uno un poco más corto. Así evitamos la monotonía y ayudamos a la lectura. Y a veces, pero solo a veces, ojo, está bien incluir un párrafo muy breve que nos puede servir para remachar una idea, para llamar la atención sobre algo fundamental de nuestro escrito. Como ves, la cosa tiene su arte, pero es importante que nos tomemos en serio la división en párrafos, sobre todo en textos que no están organizados en capítulos ni en apartados, porque entonces los párrafos van a ser el único elemento estructural que le da pistas al lector sobre cómo está organizado, sobre cómo está distribuido el contenido de nuestro texto. O sea, dónde empieza y dónde acaba una idea. ¿Y cómo se marca la división de los párrafos? Siempre el final de un párrafo se indica con punto y aparte. Ponemos un punto y cambiamos de línea. ¿Pero qué hacemos a continuación? Hay dos procedimientos diferentes que no debemos mezclar. El primero consiste en sangrar la primera línea del párrafo siguiente. Esto quiere decir que metemos la primera línea un poquito a la derecha. Y el segundo procedimiento es simplemente dejar una línea en blanco entre párrafo y párrafo. Lo que no hay que hacer es mezclar lo uno y lo otro, porque eso es marcar dos veces lo mismo. Y eso no. Esto no. El primer procedimiento se usa sobre todo con textos que están concebidos para una lectura más lineal, para un contenido más trabado, que se lee seguido. Por ejemplo, para una novela, para un trabajo académico. Y el segundo procedimiento se usa más con textos que vamos a leer entresacando información aquí y allá. Piensa, por ejemplo, en una carta comercial o en un informe técnico. El caso es que quien sabe redactar sabe también escoger el estilo de párrafo más adecuado al tipo de texto con el que está trabajando. Y otra cosa importante es que los párrafos deben ir divididos todos por igual. No puede ser, por ejemplo, que estés separando todos los párrafos con una línea en blanco y que de pronto llegues a uno y ahí hagas punto y aparte, pero no dejes línea en blanco. Esto es típico de principiantes. O es un párrafo o no es un párrafo, pero no hay nada intermedio entre el párrafo y el no párrafo. Y ahora, la curiosidad del día. Esta es una hermosa tradición del blog de lengua que inauguramos hoy oficialmente. En cada vídeo vamos a ver alguna palabra o algún dato curioso sobre nuestro idioma. Estos son cosas que no sabe nadie. Solamente las sabe la nación de hablantes del blog de lengua. Hoy, para empezar, ¿a que no sabías que todos los verbos nuevos van a parar a la primera conjugación? En español tenemos 3 conjugaciones: amar, comer y vivir. Ar, er, ir. Pero resulta que todos los verbos que inventamos hoy van a parar a la conjugación enar. Por ejemplo, whatsappear, escanear, clicar, todos terminan en ar. Y si se te ocurre alguno más, pónmelo en los comentarios, así nos enteramos todos. Suscríbete a este magnífico canal para seguir aprendiendo sobre redacción. ¡Hasta pronto, hablantes! Muy bien, ahora por favor ayúdenme hablándome un poquito sobre, dándome su opinión. Sé que el tipo es muy entusiasta, muy sonriente y alegre, pero me ayudaría mucho que me dijeran cómo esos consejos les sirven. Ustedes casi nunca tienen que redactar párrafos completos, tanto como él lo explica, pero a veces sí ponen demasiados de extensión aunque no se los pida. Entonces, ¿qué es lo que aprendieron de este video?
Dice, yo comprendí la razón del por qué no escribir todo el texto igual y cómo captar más la atención. Bien, Valentina, muy bien. Yo aprendí a usarlo en cuentos o comentarios muchas veces por no separar mis ideas, mis comentarios no son claros. Incluso Ángel, lo que dijo Ángel es fundamental, incluso un párrafo. Los párrafos no deben ser ni muy cortos y tampoco muy largos, debe haber un equilibrio, puede ser a 10 a 12 líneas. Yo incluso lo reduzco más, como si no se acuerdan, yo les pido siempre un párrafo de 5 8 renglones, siempre les pido eso, entonces por ahí manténganlo y sería genial que lo hicieran, porque a partir de eso pues, nos ayudaría muchísimo a mí a calificar, son más fáciles de leer, no es porque yo no quiera calificarlo, sino es mucho más sencillo de corregir y es mucho más sencillo de comprender una idea. A eso me refiero con que sean más fáciles de leer, no en general de que yo no quiera leerlo, sino es más sencillo porque revisando todo el asunto, pues o sea, que yo no lo revise, todo el párrafo, digamos, es darme una idea muchísimo mejor de lo que están diciendo. Entonces, pues nada más revisemos y veamos cómo está el, el asunto, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguien me puede aportar otra cosa? Duró 5 minutos, 6 minutos, es muy fácil, es muy breve lo que estamos tratando, ¿no? Pero pues creo que sí es importante que ustedes lo comprendan, lo articulen y lo revisen. Dice, los párrafos no deben ser... bueno, ya eso ya lo habíamos puesto. Nada más les voy a recordar, por favor, tomar en cuenta tomar en cuenta la adaptación, es decir, la adaptación no me refiero a la actividad integradora 5, adaptar un texto literario al contexto actual. Ahorita vamos a ver un video nuevo sobre esto. Ojo con el video de experiencia estética que les puse el miércoles, es bastante importante y por aquí ya alguien ya mencionó que van a utilizar la referencia del material que se llama experiencias estéticas. No olvidar los requisitos del foro, son muy importantes y seguir trabajando con fondo y forma, ¿no? Entonces, ¿por qué insisto en esto? Porque la próxima semana, la semana número 4, ustedes van a tener que vérselas otra vez con ese material que se llama fondo y forma o con alguno de los materiales que les agraden, digamos. Recuerden, la próxima semana tendrán que hacer una historieta, un cómic, que hable sobre algunos de los temas que más les hayan gustado durante la clase y también cómo la han pasado y cómo se han sentido y cuál ha sido su experiencia dentro de estas 4 semanas bueno, la próxima semana ya serán 4, de texto de prepa en línea CEP, ¿no? Entonces, es un recordatorio, por favor, para que lo tengan muy, muy presente y sepan más o menos cómo acomodar sus ideas y planear sus tiempos. Recuerden que esta semana van a hacer una adaptación. Cuidado con el de experiencia estética, ya hablamos con él, ya ustedes me comentaron al respecto. No olvidar los requisitos del foro que los repetí y que tal vez los ponga otra vez. Y seguir trabajando con fondo y forma. Estos son los temas de la semana. Se llaman experiencia estética, literatura y sociedad y literatura en internet. Del primero ya vimos, el segundo lo hemos estado trabajando y el tercero es una literatura en internet. Perdón, la literatura en internet que también voy a hablar en un momento. Esto que están viendo en la pantalla son ya los lineamientos principales de la actividad integradora número 5 que se llama... que habla, perdón, sobre la adaptación de un texto clásico al contexto actual. También va a haber un video al respecto, pero, pero antes del video les recomiendo que sigan estas instrucciones. Debes leer la reseña de las nubes para saber de qué trata la obra. Es decir, no debes quedarte solo con la reseña, debes leer todo el texto y leer primero la reseña para que sepas de qué trata todo el texto. Muchas de las personas se nota inmediatamente que no leyeron porque me están hablando de la reseña. Si me hablas de cosas que no pasaron en la reseña, perdón, que pasaron en la reseña, no en la obra, en el fragmento que te pide, que es de 1 a 22, es como la mitad de la obra, querrá decir que no leíste la obra. Entiendo que son muchas páginas, que puede ser abrumador, pero también es parte de su formación académica. Entonces, después de que hayas leído la reseña o el resumen, debes leer las páginas 1 a 22 de las mismas nubes, ¿no? A partir de eso, después, ya una vez que hayas hecho eso, debes contestar el documento. Y el documento es el que voy a abrir yo. Recuerden, por supuesto, consultar fuentes de referencia es indispensable y no
no se negocia, ¿no? Es muy importante. El texto se llama Literatura clásica y situaciones actuales. Lo voy a compartir en un minuto que se cargue esto, ¿no? Ahí, ahí va. Listo. Este es el formato que ustedes tienen que contestar para la actividad integradora número 5, literatura clásica y situaciones actuales. Bueno, ahí viene esto que se llama ¿cuál es el argumento? Que me tienen que decir. El argumento no es un resumen necesariamente, es un poco más corto y el argumento se refiere, por supuesto, perdón, el argumento se refiere, por supuesto, a el orden en que van sucediendo las cosas. Aquí, ¿qué necesitas? Aquí sí tal vez necesitas revisar la reseña. Buenas tardes, Vanessa, no hay problema. Y luego leer la página 1 a 22 y a partir de eso sacar tus conclusiones, ¿no? Entonces, ahí sí es importante. Cuando dicen que recuerden, por favor, les decía, recuerden por favor de colocar 5 a 8 renglones de su texto y aventurarse, aunque no se los estoy pidiendo, pero ustedes aventurarse a colocar citas textuales y paráfrasis. Repito, no los voy a penalizar si no las tienen, pero me parece que es importante que ustedes se acostumbren a hacer ese tipo de prácticas, no necesariamente cuando se las pidan. Entonces, si se arriesgan, eso yo lo veo de manera muy positiva y lo califico bastante bien, si está bien hecha, y si no, pues hacemos correcciones, no pasa nada. Ahí también, cuando dice quiénes son los personajes, me estoy refiriendo a los 3 personajes principales, que ustedes ya se darán cuenta cuáles son, si es que ya lo leyeron, ya saben cuáles son, y necesito que me digan quiénes son, no solamente su nombre, sino cuál es su papel en la historia, qué hacen en la historia. ¿Son buenos, son malos, son neutros, son neutrales, favorecen, son principales, secundarios? Quiero que me digan eso porque ustedes ya saben hacerlo. Y cuando dice características de la personalidad, esos mismos 3 personajes del inciso B nos van a contestar en el inciso C, hablando de su personalidad. Una cosa es que digan cuál es su función en la obra y otra cosa es su personalidad. No es lo mismo. En el inciso B contestan cuál es su función en la obra. En el C, perdón, contestan cuál es su personalidad, que son 2 cosas distintas. Por favor, no olviden esa parte. Igual 5 renglones mínimo. Después, en el inciso D, dice, ¿qué situaciones graciosas o divertidas hay en la historia? Pues me tienes que contar en 5 renglones cuáles consideras que son divertidas o chistosas. Es una comedia, en teoría debería haber muchas cosas que sean... repito, en teoría debería haber muchas cosas que puedan considerarse divertidas. Espero que a ustedes también se los parezca. Después, situaciones graciosas ¿qué situaciones identificas en la historia que se presentan en la actualidad, ¿no? Me refiero en la actualidad que yo puedo adaptar. No sé, sigue habiendo familias que no disciplinan a sus hijos o que no les ponen límites, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que yo quiero justamente revisar y ampliar, ¿no? Una de las viene acá. Manteniendo los personajes, narra de manera oral y escribe un cuento de una extensión de 15 a 20 hojas acerca del fragmento que leíste, pero adaptado al contexto actual. Ahorita vamos a partir para un video sobre esto. Organiza la estructura de tu cuento, genera ideas, ordénalas, establece objetivos, escribe y revisa tu texto. Reflexiona sobre algunas preguntas, 3 preguntas en particular para que reflexiones sobre esto. Luego viene graba un audio. No olviden, recuerden por favor que si ustedes no graban el audio, o si su audio no está o no se comparte o tiene las restricciones, es una pérdida severa de puntos si ustedes no colocan el video, porque una buena parte de las habilidades que queremos que ustedes revisen es la habilidad de comunicación verbal y esa solo se puede apreciar con el video, no se puede apreciar por escrito. Entonces, pues también esta información es buena cuando tienen que hablar en público en el futuro. Para eso estamos hablando de que se ponen nerviosos, sé que no les gusta, pero lo tienen que intentar y es parte de las habilidades para ser un estudiante completo en Prepa en Línea CEP. Dice, escribe tu cuento con la estructura y mejóralo en comparación al oral.
tiene que haber una diferencia entre el oral y escrito. Si no la hay, hay una penalización porque debe ser clara que revisaste el oral y entonces lo mejoraste. Pero a veces solo es la lectura, eso es incorrecto. Y vienen 3 preguntas más. ¿Qué tan difícil fue trasladar la historia en contexto actual? Entre otras preguntas, igual recuerden 5 renglones. El cuento pues, es más extenso. Podemos agregar, para aprender mientras nos reímos o nos divertimos, justificar tu respuesta y diferencias entre contar un cuento en audio y escribirlo. ¿Cuál de las dos formas fue más fácil? Tienen que escribirlo y revisarlo. Por favor, vamos a cerrar en esta parte, y son tan amables de colocar aquí. Ustedes me van a decir cuáles son sus fuentes de referencia. ¿Cuáles son las fuentes de referencia usadas aquí? Por lo menos hay 2 al menos y pueden usar otra. Mínimo hay 2, así que bueno, pues. Exacto, Ángel, la reseña de las nubes. Muy bien. El cuento de las nubes. Es una obra de teatro. No la vayan a confundir, porque eso sí es un error. Es una obra de teatro o una comedia. Y fondo y forma. Excelente. Muy bien. Perdón. Entonces, pues esa es la parte que me interesa muchísimo. Esas 3 referencias tienen que estar colocadas de manera obligatoria. De otra forma, pues va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, repito, por favor, tómenlo en cuenta. Tómenlo en cuenta esa parte. Y ya para que puedan ustedes revisar conmigo, que yo pueda corroborar que ustedes utilizaron esos términos. Ya saben cómo citar, ya saben citas y paráfrasis, ya saben fuentes de referencia, acertaron inmediatamente cuáles son las fuentes, así que espero trabajos mucho más completos que en la semana número 2. ¿Dudas sobre actividad integradora 5, por favor? Dudas. Les voy a poner un video. Gracias a los que están contestando. Le voy a adelantar un poquito porque esta primera parte no nos interesa. Pero hay otra parte. Por favor, avísenme si escuchan o lo tengo que poner en el otro también. Porque uso Clica. Así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo vaciando todo. ¿Se escucha? A ver, dice Emily, perdón. Avísenme si se escucha, por favor. Ok, perfecto. Aquí está. Antes de continuar, le doy respuesta a lo que escribió Emily. Lo que escribe en mi cuento, lo leo para el audio o digo como otra versión como les estuviera platicando. Lo segundo, Emily. En el audio tienes que hacer como si lo platicaras y después tienes que corregirlo como si fuera un cuento normal en un libro. Quiero ver esas 2 diferencias, tengo que ver esas 2 diferencias, es obligatorio ver las 2 diferencias para darme cuenta que lo revisaron y que no solo leyeron. Es más, puedes escribir un borrador y ese grabarlo y luego ya corregirlo, digamos de un texto más literario, más cercano a un cuento, y ya a partir de eso ya lo revisas. ¿No me escuchas, Vanessa? Avísenme, por favor, bueno, no lo he puesto, pero lo escuchan o no, si no lo pongo en otro navegador, lo voy a poner un momentito. Dice Emily que sí, Valentina que sí, Vanessa nada más, El texto dramático está realizado para Bueno, ser le voy a representado. adelantar porque no Representar es volver necesario a esta ser parte. Por lo tanto, el texto es persona Para que de es los la parte que nos personajes. interesa. Recuerden, es adaptar una obra de teatro al contexto actual, una obra clásica al contexto actual. Pone el caso de Shakespeare en Un este proverbio caso. que dice como manera de hablar. Un personaje clásica psicológico, un personaje clásica al Ese. contexto actual. Significa Me adecuar regreso un los momento. elementos para que se transmita un mensaje acorde al momento presente. Pero en obras como las de Darío Fo, lo que importa es más el conflicto social que el de los personajes. Adaptar. Esta parte es la que más me interesa, que ustedes revisen y que puedan quedarse con esto para que vean cómo les va a ayudar a ustedes a adaptar las nubes al contexto actual. Ahí va, ponen ejemplos con Shakespeare. Una obra de teatro clásica al contexto actual. Significa adecuar los elementos para que se transmita un mensaje acorde al momento presente que está inmerso al público.
Al adaptar, no necesitas respetar todos los elementos de las obras. Puedes modificar el habla de tus personajes, el vestuario, las referencias históricas, incluso puedes modificar el final de la obra, quitar partes que no funcionan o que ya no le digan nada al espectador actual. En sí, ahora vamos a ver dos tipos de adaptaciones de obras clásicas al contexto actual. Romeo y Julieta. En la adaptación realizada de cine, realizada por Baz Luhrmann, se modifica la época. Las familias Montesco y Capuleto son familias poderosas, implicadas en el poder y los negocios sucios. Se cambian las espadas por pistolas, se cortan escenas de la obra original y se respetan los diálogos de Shakespeare. Ricardo III. También de Shakespeare y adaptado a la época de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, el personaje de Ricardo III, el ambicioso de poder, se traslada a la figura de Hitler. Con cambios en el vestuario, la época y con los diálogos de Shakespeare, tenemos una excelente adaptación de una obra clásica a otro contexto. Cobra especial relevancia al texto final donde Ricardo III, en este caso Hitler, huye de sus enemigos y después de perder un tanque de guerra y un auto grita "Mi reino por un caballo". Pasos para realizar una adaptación de una obra de teatro clásica al contexto actual. Tomaremos como ejemplo el texto de Romeo y Julieta porque es muy conocida la historia. Dos jóvenes se enamoran, pero sus familias son rivales y su amor es imposible. Para poder estar juntos desafían al sistema. Julieta, con la ayuda de un fraile, hace un plan para casarse, haciendo creer a todos que murió, pero falla todo porque Romeo no se entera que la muerte de Julieta no es real. Lee la obra de teatro que piensas adaptar. ¿Cuántos personajes tiene? ¿Cuál es el conflicto principal? ¿Cuáles son los conflictos secundarios? Piensa en el conflicto principal. ¿Cuál sería la situación equivalente a la época actual? En el caso de Romeo y Julieta puede ser que las familias sean de partidos políticos diferentes. El hijo de la familia del PRI, la hija de la familia Morena, o que sean competidores en algún negocio. Haz una lista de los principales hechos para que puedas trasladarlos a situaciones actuales. Por ejemplo, en el caso de Romeo y Julieta. La fiesta donde se conocen Romeo y Julieta puede ser la fiesta de los 15 años de Julieta o la fiesta de graduación de la preparatoria, porque ya nadie se casa tan joven como Julieta. Como ya no se usan espadas, la pelea entre Romeo y el primo de Julieta puede ser a puño limpio o con pistolas. En lugar de desterrar a Romeo, lo pueden mandar a estudiar o a vivir a otro país. En lugar de pedirle ayuda a un fraile religioso, Julieta puede recurrir a una amiga o a una maestra. En lugar de que falle el mensajero, falla la tecnología y no hay manera de comunicarse con Romeo, pero él se entera de la muerte por las noticias de la televisión. Modifica los diálogos para que el lenguaje sea actual y acorde con el personaje. Eso es todo. Espero que te haya gustado el video. Dale a like y suscríbete. Comenta con tus amigos para más videos como estos. Yo soy César y nos vemos hasta la próxima. Ayuda de emergencia. Por favor, salven nuestra fábrica. Somos la fábrica de Devlin. Entonces, como verán, ya les pusieron varios ejemplos, dos al menos, mínimo dos, sobre Shakespeare, Ricardo III y Romeo y Julieta, y es importante que ahora ustedes empiecen a adaptarlo. Sí, debes usar unos personajes solo pues, que sean en el siglo XXI, o mucho más cerca, no tiene que ser ahora, puede ser en una época que te guste, pero que sea algo más o menos actual, ¿no? Por favor, ¿alguna duda o pregunta? Ya estamos terminando. Primero, antes de que se me olvide, aquí está. Vamos a pasar a la última parte, que es el foro de integración de la semana número 3. Vanessa pregunta si puede agregar más personajes. Sí, por supuesto, puedes agregar más personajes. Siempre y cuando, Vanessa, cumplas dos cosas. Uno, adaptarlo al contexto actual y que esos personajes sean los que... O sea, que haya esos personajes. Ya si quieres agregar algún otro, está muy bien. Y la segunda cosa que tienes que hacer es mantener el significado. Si habla sobre, digamos, la moraleja, debe ser la misma en tu adaptación. Eso es importante. Lo que digo del audio es contar la historia de las nubes. No, lo que dices en el audio es tu cuento, pero de una manera más informal, Emily. Es importante.
No es solamente las nubes, sino es tu cuento, eh, pero de una forma más informal. Y cuando ya lo escribas, es de una forma más formal. Y dice, podemos cambiar las características de los personajes por algo actual. ¿A qué te refieres con características, Ángel? Si me puntualizas eso, te agradecería. De nada, Emily. Tienes que crear un cuento basado en las nubes, pero que no sea las nubes. Tiene que ser la misma base. Es más, los personajes pueden vivir en Veracruz en lugar de en la antigua Grecia. Puede ir a una escuela en la playa en lugar de una escuela en Grecia, etcétera, ¿no? Puedes cambiar el título, sí, por supuesto. Dice vestimenta o, por ejemplo, Zeus a la ciencia o el problema político. Sí, por supuesto. Sí, mientras se mantengan personajes y el tema general de lo que está sucediendo, mientras se mantenga todo eso, no hay problema. Ahora sí, si nadie tiene más dudas, vamos a cerrar la sesión con la actividad integradora número 6. Ya les había dado información sobre el... De nada, Ángel y Vanessa. Ya les había dado información el miércoles pasado sobre las características, los requisitos indispensables y no negociables que debe tener el foro evaluable de la actividad, bueno, el foro evaluable 1, porque hay 2 que es la próxima, o actividad integradora 6, es lo mismo. Recuerden, por favor, de todos modos lo voy a decir de nuevo, lo voy a verbalizar de nuevo. ¿A qué te refieres con cambiar la historia, Vanessa? No entiendo. Si me puntualizas antes de... Bueno, mientras explico lo del foro. Una participación al día, si se pueden poner más, por supuesto que se pueden poner más. Sin embargo, está penalizado colocar más, sobre todo porque si empiezas después del miércoles, pues es incorrecto. Por ahí vi personas que pusieron 3 o 4 participaciones el lunes. Eso es absolutamente incorrecto. La idea del foro es participar una semana, no simplemente hacerlo en un día. Si no, les pedirían solo una participación. Perdón, 5 participaciones en un día y listo, pero ese no es el objetivo de un foro. Si puedo hacer algo diferente, la historia original debe quedar igual, intacta, es decir, tienes que mantener el nombre de los personajes y vamos a suponer que la historia habla sobre los papás y la sobreprotección a los hijos. Vamos a suponer que estoy inventando. Bueno, no tanto, porque las nubes trata un poco de eso. Vamos a suponer que la obra la que ustedes lean, trata sobre la identidad, sobre los padres que sobreprotegen a sus hijos. Tu historia, Vanessa, tiene que ser igual, es decir, en el siglo XXI, en tu barrio o en tu estado o donde tú vivas, pero debe mantener lo mismo, es decir, los padres sobreprotegiendo a sus hijos. Eso es muy importante, que no se pierda la esencia, el mensaje, la moraleja, aunque no es fábula, por eso no digo, no debería decir moraleja. Eso es lo que se debe mantener, por favor. De nada. Y estaba en que siguen las reglas de la etiqueta, cuida la ortografía y la redacción con claridad. Ya vimos ejemplos. Ustedes solamente en las participaciones deben entregar un párrafo, solo un párrafo, de 5 a 8 renglones, con fuentes de referencia, citas textuales y paráfrasis, y por supuesto siguiendo las reglas de la etiqueta y cuidando evitar errores ortográficos. Y citas o paráfrasis son obligatorias, es muy importante que sigan esos lineamientos. Entonces, antes de despedirnos, quería mostrarles, información que no les mostré ese día. Es muy importante. Ustedes vieron ayer, el miércoles, perdón, vieron que yo les puse estos dos. Les puse vimos algunas cosas, escuchamos algunas cuestiones, vimos algunos videos sobre y luego les puse ¿no? Entonces ustedes ya más o menos algunos les pedí que me dijeran, ¿eso es literatura, no literatura? Sí, no, ¿por qué? Hay experiencia estética, etcétera, ¿no? Ahí. Sin embargo, hoy les traje un poquito más de material sobre Es un proyecto de la UNAM, de la unidad de posgrado, que se llama Literatura Digital. Y en esta parte viene
proyectos de literatura digital. Creo yo que sería muy buena idea que ustedes pudieran revisar esta página y me dijeran, se las voy a poner en el link, y me dijeran cuáles son los ejemplos de literatura digital. Voy a abrir un par. Este, por ejemplo. Este. Que se llama Nada que reviento. Diccionario incompleto, subjetivo y rebuscado de generalidades, ripios y otras cuantas referencias imprecisas o poco útiles. Aquí podemos ir al proyecto. Aquí está. Y vean cómo es muy parecido a lo que estamos viendo. Miren, diccionario incompleto, consultar, cuenta con audios. ¿Sí? Vamos a ver esto. Podemos regresar y encontrar diferentes palabras. Haciendo son los créditos. Vean. Es como una historia. Me mueves el cursor y aquí está. Está bueno. Es interactivo. Y ustedes me van a decir, pueden aportar un poco con esto. Y esto, por ejemplo, recomendarlo a sus alumnos, a sus compañeros en la participación 4. Vean. Vean, es como un expediente. ¿Sí? Una especie de historia inventada. ¿Sí? Este es un proyecto importante. Vamos a ver otro. Algo de, mira, este tiene que ver con Atenas, que es la historia que estamos revisando. Aquí está, vamos a ver. Sonidos emergentes, reproducción automática. Ok. El mapa. Muy bien, entonces esos son los proyectos que están de parte de posgrado la UNAM. Me les acabo de poner el link y esos son los que ustedes podrían recomendar para la cuarta participación de su foro de la semana número 3. ¿Dudas, por favor? Gracias, los demás. Ya para irnos despidiendo, porque me estoy quedando sin voz y la tos cada vez está peor. Así que una disculpa por eso, por favor.
Pues nada, les agradezco a todos, Emilia, Valentina, Cecilia, Solveig, Vanessa y Ángel, que hayan estado en esta sesión. Muchísimas gracias. Viernes 13 de febrero 2026, Textos y Visiones del Mundo, semana número 3, sesión número 6. Les agradezco infinitamente su presencia y su participación y los veo en la semana 4, que es la última. Por favor, no se desentiendan. El lunes próximo a primera hora estaré colocando los lineamientos del foro, que son los mismos de esta semana. Así que nada más no lo olviden porque hay mucha gente que está participando, pero no se está fijando en los mensajes, ¿vale? Muchas gracias. Dice, ¿en qué siglo dijo que se tenía que mantener la historia? En el siglo XXI, en contexto actual, Vanessa, donde vives tú actualmente. Exacto. Gracias, Ángel. Y gracias a ustedes, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.